¡Viva el Perú! ¡Viva! ¿Cómo estás, compatriota? Gracias, gracias. Claro. Gracias, amigos de Facebook. Gracias, compatriotas. Gracias a lo largo y ancho del territorio nacional. A nosotros solamente nos queda agradecer, hermanos, por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo. Saludo también para mis amigos piratas. Esos piratas que ganan plata con Augusto de Congas y encima le critican, le dicen terrorista, le dicen comunista, pero cuando cobran, ¿por qué no me dan siquiera para una agua? Pero provecho, pero se les va a venir la noche, se les va a venir la noche, piratas, montón de piratas, hermano. Todo el mundo me dice: ¿tú eres Augusto? ¿Tú eres Augusto? ¡Viva Perú! Muy bien, compatriotas, vamos a empezar con un tema. Aquí en este espacio se ha criticado duramente a la señora Dina Boluarte por soslayar su responsabilidad sobre el genocidio andino por la muerte de más de 80 compatriotas en Ayacucho, Puno, Huancavelica, etcétera, etcétera. Y la señora Dina Boluarte decía de que yo no tengo mando ni comando. Lo hemos criticado en muchas oportunidades. Entonces esta señora, el día de ayer, para tratar de paliar la indignación dentro de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en el glorioso Ejército del Perú, esta señora Dina Boluarte ayer acudió, si no me equivoco, a las instalaciones de la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército, el corazón del Ejército. Ahí estuvo una reunión, no con los oficiales, no, con la tropa, con el soldado, con el cabo, con el sargento, con el suboficial, con el técnico, con el teniente, con el capitán, porque ellos son los que integran normalmente una patrulla militar. ¿Por qué lo ha hecho? Para congraciarse, porque en los medios de las Fuerzas Armadas ya se estaba hablando, hermano, de quitarle el apoyo a esta señora, que es la responsable directa y la responsable inmediata de los más de 80 muertos en los Andes. ¡Viva Perú! Hermano, está con la mano en el bolsillo. ¿Qué pasa, hijo? Para con la mano en el bolsillo, carajo. Está jugando con la pelotita. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Viva Perú! No es mi problema, claro, no es mi problema. Miren, hermanos, la justicia tarda, pero llega. La justicia tarda pero llega, pero nunca va a haber justicia para el pueblo contra la señora Elian Carr. Recién se ha pronunciado el presidente del Poder Judicial, que dice: vamos a hacer todo lo necesario para extraditar de Israel a la señora Elian Carr, que se ha quedado prácticamente con todos los millones de dólares que Odebrecht, Interoceánica, OAS le entregaron a este señor llamado Alejandro Toledo por la Transoceánica y Ecoteva. Ya se llevó todo. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo, aprovechando la nacionalidad de su esposa, Elian Carr, depositó esos millones en bancos israelíes con cuentas cifradas. Chocherita, hermano, baja tu volumen un poco, hermano, pongo mi parlante ahí. Hermano, o le ponemos el parlante ahí, hermano. ¡Viva Perú! Dani, dile que baje un poquito o le ponemos el parlante del costado. Oh, Chocherita, baja tu volumen un poquito, pues, hermano. Son teóricos, nunca aportan nada, pura teoría, son los perfectos comunistas. ¿Quién es el perfecto comunista? El que habla y habla, nunca dice nada. Ellos son esos. ¡Viva Perú! Miren, hermanos, el día de ayer, no, hoy en la mañana, no, el Poder Judicial, ¿qué cosa ha dicho? O la Fiscalía, ¿qué ha dicho? Está pidiendo 35 años de cárcel para el señor Pedro Pablo Kuczynski. 35 años de cárcel por actos de corrupción
Este señor se libró cuando traicionó a Juan Velasco Alvarado. Este señor se libró porque cuando se escapa este señor PPK por Tumbes, no, en la maletera de un Volkswagen, se fue a Estados Unidos y se prestó plata del Fondo Monetario Internacional, 80 millones de dólares, y les entregó ¿a quién? A la International Petroleum Company, porque Juan Velasco Alvarado los había recuperado. La justicia tarda pero llega, señor PPK. Usted es un miserable delincuente, un ratero, un corrupto. Usted es un lobista de las grandes transnacionales. Usted es responsable de que nuestro gas está en manos de Repsol Plus Petrol. Usted es responsable porque usted remató los yacimientos gasíferos allá en Camisea. Por eso el fiscal está pidiendo 35 años de cárcel. Ahí va a estar con tu pata, con tu alma, con tu yunta. Ese otro ratero, Alejandro Toledo. Señor Alejandro Toledo, qué triste debe ser tu vida. Tu hija está lejos, tu esposa se ha abandonado. Y no crees que tu esposa se va a quedar sola. Como tiene tanta plata que robaste al Estado, allá se va a comprar otro compromiso. ¡Imbécil! ¡Viva Perú! Es la verdad. Es la verdad, hermano. Muy bien. Entonces este señor PPK ya tiene, hermano, una opinión de la Fiscalía de la Nación para meterle 35 años de cárcel. ¿Cuántos años tiene PPK? 80, ¿no? Ya, más 115, si llegas, PPK, si llegas, 115 años, si llegas, ¡viva Perú! Otro hermano, mira, el día de ayer, por eso digo, hermano, la justicia tarda, pero llega. Otros pueden tapar los genocidios, los crímenes, pero hay otros jueces fiscales, hermano, honestos, que quieren saber la realidad. Ellos administran la verdadera justicia. Hermano, entre los años 1995 y el año 2000, este sátrapa miserable Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por la matanza de Barrios Altos y la Cantuta, el día de ayer se ha reaperturado el juicio por más de 300.000 esterilizaciones forzadas en los Andes. ¿Y quién más está comprendido ahí? Su médico de cabecera, el congresista cuando era ministro de Salud, ¿cómo se llama? Alejandro Aguinaga. Señor Alejandro Aguinaga, usted es congresista de Fuerza Popular, de esa organización criminal ligado al narcotráfico, al genocidio, de esa organización criminal que esterilizó sin consentimiento a más de 300 hermanas altoandinas. A ti te van a llegar 34 años de cárcel, señor Alejandro Aguinaga. Entonces esto ha exasperado al señor Alberto Fujimori. Ya no está enfermo, ha protestado en la mañana. ¿Qué ha dicho? Los que me juzgan son comunistas, los que me juzgan son terroristas. Compatriotas, entre el año 1995 y 2000, este señor les ligó las trompas y les hizo la vasectomía a cientos de miles de peruanos sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Esto se llama violación de los derechos humanos. Esto, hermano, era quitarle la posibilidad de procrear a nuestras hermanas altoandinas. Por eso, hermano, esto se llama delito de lesa humanidad. El fiscal, ¿cuánto le está opinando? 40 años de cárcel. ¿Cuántos tiene Alberto Fujimori? 90 tiene, ¿no? 130. Si llegas, Alberto. Si llegas, coraje, fuerza, carajo. Así como tuviste el valor, así como tuviste el coraje de esterilizar a nuestras hermanas altoandinas sin su consentimiento, las adormecías, y ahí estaba tu médico, ese Alejandro Aguinaga, ese oscuro médico que solamente te receta a ti, ese congresista miserable que nunca ha presentado un proyecto de ley para favorecer a la gran mayoría.
va a estar sentado junto a ti. Y te apuesto que él te va a echar la culpa. ¿Qué va a decir? Que usted ordenó. Usted ordenó, pero ese señor lo llevó a cabo. Los dos son culpables. También lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. 272.000 mujeres y más de 25.000 varones sufrieron. No, lo que Dios nos dio para procrear hijos los anuló. Entonces, señor Alberto Fujimori, eso no es nada. Y se le viene otro juicio. ¿Cuál es? Por los crímenes del Santa, por el asesinato de 6 campesinos en Pativilca. ¿Cómo lo ves, hermano? El infierno está acá. Y el infierno lo está viviendo el señor Alberto Kenya Fujimori. Y también se le va a reaperturar el juicio a su hijo llamado Puñete. Ah, no, Kenji. Puñete se llama su perro. A Kenji. ¿Por qué? Porque le encontraron droga en su almacén en Limaza. 100 kilos de droga. Nadie lo investigó. Si lo investigaron, lo archivaron. Pero viene una cosa más grave. Ahí murió el periodista Luis Choi, el que iba a decir a quién pertenecía la droga. Lo mataron. Eso también se va a reavivar. Señor Alberto, qué triste es tu vida, señor Alberto Fujimori. Eso te pasa por robarle al país, por mentirle al país. ¡Viva el Perú! Compatriotas, vamos a analizar lo que ha escrito un periodista aquí en el diario Expreso. Se dice, es sobre Alberto Fujimori, dice, un presidente en cautiverio o de la autoría inmediata sin pruebas. O sea que se refiere de que Alberto Fujimori, el salvador del Perú, está preso injustamente. Entonces, ¿dónde está Dani? Pásame, hijo, me miras asustado, cojulé, pelé, escucha atentamente, hermano. A ver, ya sabe, ¿no? ¿Sabe leerlo? Escucha, amigo de Facebook, lo vamos a analizar históricamente. Cuando habla de historia, hermano, tiene que hablar la cara de las dos monedas. No puedes hablar de una sola. A ver, dale. En 1990, el Perú era un país fallido, un estado inviable. El presidente Fujimori controló la inflación y se inició un proceso de privatización para acabar con el déficit fiscal. Se inició un proceso de apertura comercial y a la par se recuperó la disciplina fiscal, lo que permitió que la economía creciera. Verde, hermano. Mi hermano, ¿qué cosa dice? Es cierto, ella. En el año de 1990 el Perú estaba en quiebra. Eso es cierto. Pero ¿quién le dejó al Perú en quiebra? Alan García Pérez. Una inflación galopante. En esos tiempos, hermano, mi papá tenía una padrina en Agustino y nos faltaba azúcar. Íbamos a comprar azúcar hasta Huacho. Hasta ahí comprábamos azúcar. No había. En esos tiempos los jóvenes no compraban billetera, compraban mochila para llevar sus millones de intis que no servían para nada. Antes que se me vaya, compatriotas, el Congreso es así. Son sátrapas, rateros, corruptos, sinvergüenzas, mochasueldos. ¿Sabes qué ha hecho el presidente del Congreso de la República? Por el Día de la Madre les ha regalado una costosísima billetera a todas las parlamentarias. Hermano, yo no entiendo, hermano. Con ese dinero, ¿por qué no ordena que el Congreso, su gente, se vaya a la periferia de Lima y le haga el carajo un homenaje a las madres que no tienen agua, a las madres que no tienen luz, a las madres que no tienen desagüe, a las madres que comen una sola vez al día y de un comedor? Les ha regalado sus billeteras a todas, creo que está casi cada uno 450 soles, de una conocidísima marca. Qué triste, hermano. Espérame un ratito, te va a ser muy famoso acá. ¡Viva Perú! Mira lo que dijo. ¿Qué más dice? Alberto Fujimori
No, dice, paró la inflación y estabilizó la economía. Hasta ahí es cierto. O sea que hasta ahí está bien. Pero este señor, ¿cómo se llama? Dime el nombre del periodista. Ahí está, ¿cómo se llama? José Ignacio Carrión. José Ignacio. Carrión. José Ignacio Carrión. Columnista. Es un columnista invitado de Expreso. Señor José Ignacio Carrión. No sé qué será usted, periodista, abogado, doctor, ratero, mercenario, no sé qué será usted, sicario, no sé, porque ahí no dice. ¿Cómo se llama? Ignacio Carrión. José Ignacio Carrión. José Ignacio Carrión dice que el pueblo peruano debe de estar agradecido con el señor Alberto Fujimori porque él estabilizó la economía. En parte, tiene razón. Mira, pero no dice por qué. Señor José Ignacio Romero, ¿no? José Ignacio Carrión. Señor José Ignacio Carrión, ¿por qué no dice cómo lo hizo? ¿Cómo? Yo tengo 74 años de edad. ¿Quién tiene acá más de 70? Levante la mano. Ya, eso sabe la historia. Señor Ignacio Carrión, usted dice que Alberto Fujimori estabilizó la economía. Hasta ahí tiene razón. Pero después no dices nada cómo lo hizo. Eso tienes que decirlo. Cuando narras algo tienes que hablar completo, no sesgado, no ideologizado. Por eso esos periódicos están desapareciendo, porque hermano, lo único que dicen es cosas que no tienen sustento. Pues yo le voy a explicar. En lo único que tiene razón Ignacio Carrión, dice, Fujimori estabilizó la economía. Sí, no se puede negar. Perfecto. Pero ¿cómo lo hizo? Vamos a ver. Hermanos, en la última contienda de 1908, cuando antes de que Fujimori ocupara para la más alta magistratura de la nación, ¿con quién chocó? Con Mario Vargas Llosa y su partido Frelimo, ¿recuerdan? Ahí estaba toda la derecha. Parece Frelimo, Fujimori el comunista, era el terrorista. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces Alberto Fujimori, contra todo pronóstico, derrotó a Mario Vargas Llosa. Pero no tenía nada. No tenía nada. Cuando gana, empieza a armar su equipo ministerial. Entonces, ¿sabes a quién lo eligió para ser ministro de Economía? Al autor de este libro que se llama El misterio del capital, o al autor de El otro sendero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ahí está. Repita más fuerte. Ese gordito bonachón. Ya. Este señor, autor del misterio del capital, fue elegido como ministro de Economía que iba a ser de Alberto Fujimori en su primer gobierno. ¿Ten presente lo que voy a decir? Pero este señor no aceptó ese cargo porque Alberto Fujimori había prometido al pueblo peruano que no iba a dar ningún shock económico. ¿Se acuerda? Él dijo, no va a haber shock económico. Vamos a ver la forma de recuperar la economía de Perú. Perfecto. Pero como este autor del misterio del capital sabía, dijo, no, yo no quiero ser tu ministro. Lo rechazó. ¿A quién escogió luego Alberto Fujimori? A Juan Carlos Hurtado Miller, porque este señor fue su promoción en la Universidad Agraria de La Molina. Ahí estuvieron los dos. Ministro de Economía. Pero antes de que ocupara el sillón de Pizarro, Alberto Fujimori y este señor Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Carlos Hurtado Miller se viajaron los tres a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero a dónde fueron legalmente? Al Fondo Monetario y al Banco Mundial. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Alan García, cuando estatizó la banca y como
como dejó de pagar la deuda externa, esos entes financieros multinacionales le quitaron el préstamo o no le daban credibilidad al territorio o al gobierno peruano. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Entonces Alberto Fujimori fue a conversar allá con ellos. Les dijo: señores, yo quiero que ustedes me presten dinero para reactivar la economía de mi país, porque estamos en quiebra. ¿Qué le contestó el fondo? Te vamos a dar, pero nosotros te vamos a dar las condiciones. Primero, ni bien llegues al poder, tienes que privatizar todo. Tienes que vender todas tus empresas. Y tienes que aplicar desde el primer momento un shock económico para eliminar el INTI. Y así empezó. Mira, asume el 28 de julio de 1990, ¿no? Con su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller. Este señor, el 8 de agosto de 1990 se presentó en el Congreso de la República y dio un mensaje a la nación. Ahí dijo: se va a aplicar el shock económico, y terminó con esta frase: que Dios nos ayude. ¿Lo dijo o no? Que Dios nos ayude. Eran las 10:30 de la noche en Panamericana Televisión. Que Dios nos ayude. Hasta las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, el galón de petróleo de 47 octanos costaba 21.000 intis. El galón de petróleo de 47 octanos costaba 21.000 intis hasta las 10:30 de la noche del 8 de agosto de 1990, cuando Juan Carlos Hurtado Miller termina con esta frase: que Dios nos ayude. A partir de esa hora, 10:31 de la noche, ese galón de 87 octanos que costaba 21.000 intis empezó a costar 776.000 intis. 30 veces lo subió. Shock económico. Ahí, hermano, millones de peruanos perdieron todos sus ahorros. Millones, miles de peruanos se suicidaron. Quedaron en la calle. Los bancos lo arrebataron, todo lo que había sido hipotecado, porque el dinero no servía para nada. Yo estaba en actividad en el ejército, pero a las Fuerzas Armadas no le afectó en nada, porque nos subieron 3.000% más nuestro sueldo. Yo estaba en Alto Guayaga en esa época, estaba en actividad, pero el pueblo se quedó en la calle. Este señor causó millones de pérdidas. El pueblo peruano perdió. Somos testigos. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían ahorro en intis. Si tenías 100.000 intis, no tenías nada. No podías comprar ni un pan. Eso pasó. Y este señor, para paliar el hambre del pueblo, para disimular lo que había, la fatalidad que desató el pueblo, ¿qué hizo? Creó los famosos comedores populares para paliar el hambre. De esa forma reactivó la economía, señor Ignacio Carrión. Eres un pobre chupamedias basura. Usted debe escribir la verdad. Muy bien, pasa acá, ven para acá, hijo, lee el otro. Mira lo que dice este mismo, no sé qué será, sicario, no sé qué será, porque ahí no dice, pero es un invitado para escribir en Expreso. Si en el Expreso, ¿por qué no me invitan para escribir, para contradecir a este chupamedias, lambiscón, a este señor Ignacio Carrión? ¿Por qué no me lo menciono, hermano? Muy bien, mira,
Miren lo que dice este mismo periodista sobre Alberto Fujimori. Acá lo vamos a contradecir. A ver, la tres lista. El presidente Fujimori se está muriendo en la cárcel. Pero una cosa tiene que quedar muy clara. Alberto Fujimori no es un delincuente. Alberto Fujimori es y será hasta el día de su libertad un presidente en cautiverio. Espera, no te vayas. Escucha, este mismo, por eso hermano, esto se llama manipulación. Pero le vamos a decir la verdad. A ver, lee otra vez. Oh, hijo, ¿no toma esa ayuda? Lee fuerte, pues, hijo. El presidente Fujimori se está muriendo en la cárcel. Pero una cosa tiene que quedar muy clara. Alberto Fujimori no es un delincuente. Alberto Fujimori es y será hasta el día de su libertad un presidente en cautiverio. Mire lo que dice. Alberto Fujimori no es un delincuente. Muy bien. Señor Ignacio Carrión, qué triste es tu vida. Por eso, hermano, cuando escribas historia, tienes que escribir las dos caras. No solamente porque Fujimori es tu patrón o tu amo. Al pueblo tienes que decirle la verdad. Usted dice que Alberto Fujimori no es un delincuente. A ver, vamos a ver. A ver, compañeros amigos de Facebook, vamos a ver si Alberto Fujimori es o no delincuente, es o no un asesino, es o no un narcotraficante, es o no una persona que maltrataba a su esposa, la señora Susana Iguchi. Hermano, voy a decir la verdad. Yo soy Augusto de Conga, soy un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. ¡Viva Perú! Muy bien, compatriotas. Cuando Ignacio Carrión, no sé si será sicario, no sé hermano, no sé, pero es un invitado para escribir en este diario expreso, dice que Alberto Fujimori no es delincuente. Señor Ignacio, no sé cuántos años tendrá usted. Un de repente es un jovencito, 18, 20 años. Un de repente usted lo han engañado mucho. Pero vamos a aclarar las cosas. Para mí Alberto Fujimori es un delincuente elevado a la máxima potencia. Mira, este señor Alberto Fujimori vendió 228 empresas del Estado peruano. No las vendió, los remató. De esas 228 empresas, prácticamente recuperó 10.000 millones de dólares. A las arcas del Estado ingresaron solamente 4.000 millones de dólares. El resto se lo robó este ratero delincuente. Otro, este señor Alberto Fujimori saqueó el Banco Central de Reserva del Perú, se llevó lingotes de oro y millones de dólares en valijas diplomáticas a Japón y le dejó a su amante en Japón, que hoy disfruta de una millonaria cantidad de dólares, como lo va a hacer Elian Carr en Israel. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y se llevó en valijas diplomáticas. ¿Por qué? Porque las valijas diplomáticas no pueden ser objeto de revisión en ningún lugar de control para ingresar a cualquier país, según el derecho diplomático internacional. No pueden. ¿Qué hizo más este señor Alberto Fujimori? Este señor Alberto Fujimori vendió la refinería Pampilla, que lo había construido el general Juan Velasco Alvarado en el año de 1972. Y en el año de 1962-96, Alberto Fujimori remató la Pampilla a la española Repsol. Alberto Fujimori cometió 300.000 esterilizaciones forzadas en los Andes, que el día de ayer el Poder Judicial ha reaperturado su investigación
investigación para sentenciarlo a 35 años más junto a su ministro de Salud entonces, Alejandro Aguinaga. Alberto Fujimori remató todos nuestros puertos, aeropuertos, grandes proyectos de irrigación, remató los proyectos, hermano Minero Hierro Perú, Centromin Perú, Minero Perú, Sider Perú, Aero Perú, los remató. Alberto Fujimori ordenó la masacre de Huanta. Alberto Fujimori ordenó el secuestro de los estudiantes de la Contuta para quemarlos vivos. Alberto Fujimori le robó al país y con ese dinero educó a sus hijos en las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Para qué los educó? Si nadie trabaja, los educó para que vendan huevitos de codorniz. Este delincuente, hermano Vladimiro Montesinos Torres, este delincuente Alberto Fujimori, en el año de 1976, en su avión presidencial detectaron 176 kilos de cloruro de cocaína de la más alta pureza y nunca se le investigó. ¿Por qué? Porque tenía una fiscal a su medida, como la tiene la señora Dina Boluarte. Se llamaba Blanca Nélida Colán. Este delincuente sátrapa, Alberto Fujimori, hermano, remató al Perú. Él por eso está sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Y su generación venidera también. A Kenji se le encontró 100 kilos de droga en Limaza. Y el periodista que descubrió la droga fue asesinado del hombre Luis Choi. El secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ligado al narcotráfico, también está metido con Fuerza Popular. Está siendo investigado. Este señor Alberto Fujimori, que este pseudo escritor o pseudo periodista o aprendiz de historia llamado Ignacio Carrión, sabrá, por ejemplo, de que Alberto Fujimori secuestró a su propia esposa, a la madre de sus hijos, lo llevó al Pentagonito y allí le metían corriente. Eso lo sabía en todo el ejército, yo, porque estaba en actividad. Y los militares decían: pobre señora, toda la noche clama por su hija, pobre señora, déjala en paz, miéntenle al chino que le están castigando. Los militares tenían compasión de esta señora. ¿Y por qué le secuestró este criminal? ¿Por qué? Porque Susana Higuchi, señor Ignacio Carrión, aprendiz de historia, había denunciado que el clan Fujimori, todas sus hermanas, sus hermanos, estaban vendiendo las ropas que donaron del extranjero para entregárselos a las poblaciones vulnerables. Yo estaba en actividad. Yo sabía todo eso. En el ejército se sabía todo eso. Este señor torturaba a su propia esposa, la madre de sus hijos, y la señora Keiko Fujimori, esa eterna perdedora, nunca decía nada. ¿Por qué? Porque por encima de la salud de su madre estaban sus aspiraciones políticas, porque quería ser primera dama y logró ser la primera dama. En una oportunidad, cuando esta señora se encontró con su mamá le dijo: mi hija tiene cara de diabla. Esta misma señora, Keiko Fujimori, en las mismas últimas elecciones presidenciales en San Juan del Lurigancho, si no me equivoco, recuerden el último desayuno, ¿qué hizo ahí? Ahí estaba con su hija, que era una hija adolescente. La hija le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué es esto? No me gusta. Era nuestro rico tamal. Era nuestro tamal para su desayuno. Y como la adolescente no quería comer, su mamá le dijo: come mierda. Está grabado. Disculpe la frase, pero está grabado. Está en los videos. Entonces, señor Ignacio Carrión, cuando usted dice que no
fue un delincuente, entonces ese pergamino de delitos, ¿cómo lo llama usted? ¿Acaso Alberto Fujimori no se escapó del Perú? Aprovechando su investidura presidencial salió. ¿Ah? ¿Y dónde renunció? ¿Acaso este señor delincuente no renunció por fax? ¿O no recuerdan, peruanos? Este señor renunció por fax, pero el Congreso no lo aceptó. El Congreso lo destituyó, lo vacó por miserable. ¿Ah? Esta historia de Alberto es oscura, hermano. Es oscura. Mintió terriblemente al pueblo peruano. Este señor deformó la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a su manera. Yo estaba en actividad con este señor. Mira, tuvimos un ministro de defensa que se llamaba Víctor Malca Villanueva, ¿recuerdan? Ese señor fue ministro de defensa durante 7 años. Tuvimos como comandante general del ejército, ¿quién? ¿Cómo se llama este señor? Nicolás de Valle Hermosa Ríos. 7 años comandante general del ejército. En esos 7 años frustró a 7 promociones para ocupar la comandancia general del ejército. En la FAB, ¿quién estaba? El general del aire, el Svan Bello. 7 años como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Quién estaba en la Marina? Ibárcena Mico, 7 años en la comandancia general de la Marina. ¿Quién estaba en la FA, en la Policía Nacional? Dianderas Otone. ¿Cómo se llama eso? Delincuencia. Señor Ignacio Carrión, qué triste es tu vida. Tienes que leer, hijo. Debes de ser un jovencito, pero tienes que leer. No te puedes ir al matadero sin saber, hermano. Él dice que Fujimori no fue delincuente. Él dice que Fujimori estableció el gobierno, pero no le explica cómo lo hizo. En la forma que lo hizo, ahí está el error fatal. Entonces, el día de ayer, por eso este señor ha escrito así, el día de ayer, él dice de que Fujimori es cautivo. ¿Él es cautivo? Él está sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Él está sentenciado por la matanza de la Cantuta y Barrios Altos. Va a ser denunciado otra vez o enjuiciado por la esterilización de 300.000 hermanas andinas. Encima se le viene por la muerte de 8 hermanos en Huancavelica. Lo conocen como la matanza del Río Santa. ¿Ah? Entonces, hermano, este señor es un delincuente. Es un delincuente que debe de terminar ahí en la cárcel como PPK. PPK está asustado. Todos sabemos que en la mañana el fiscal que está viendo este caso ha pedido 35 años de cárcel. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya. Entonces, compatriotas, continuamos. Entonces, este señor Ignacio Carrión está diciendo la verdad ¿o no? Está mintiendo al pueblo. Señor Ignacio Carrión, yo soy Augusto de Congas. Dile ahí a tus patrones, a los de Diario Expreso, ¿por qué no me invitan para escribir una columna una vez a la semana? Porque me traigo abajo todo lo que ustedes hablan de la derecha, todo lo que ustedes hablan. Ahora, ¿qué dicen, hermano? ¿Sabes qué ha dicho la señora Dina Boluarte en la mañana? Chocherita, espérate un poquito más, espérate un poquito más. No tengas miedo, hermano. Espérate un poquito más, hermano. No tengas miedo. Espérate un poquito, Chocherita. Espérate un poquito más. No tengas miedo, mira. ¿Qué cosa ha dicho en la mañana la señora Dina Boluarte? Estamos viendo la posibilidad de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les pregunto a ustedes, compatriotas, a las redes, ¿es conveniente o no que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, no es conveniente. ¿Por qué? Mira, hermano, mira. ¿Qué cosa es la Corte? La Corte, hermano, es un organismo supranacional que está por encima de la Constitución Política del Perú, y su
primordial objetivo o misión es velar por los derechos humanos de los países firmantes de la Corte. Por ejemplo, nuestra Constitución dice: si algún peruano, ciudadano peruano, siente que el Estado ha mellado sus derechos como ser humano garantizados en la Constitución Política del Perú y busca justicia en los estamentos jurídicos de nuestro país y no encuentra respuesta, entonces también dice, puede recurrir al Tribunal Supranacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, si el Perú se retira y tú no encuentras solución a tus posibles violaciones a tus derechos humanos y ya no existe la Corte, o sea que quedas en el olvido. ¿Y quiénes quedan desamparados? El pueblo. Supongamos que el otro año entre una dictadura brutal y empieza a reprimir al pueblo como lo han hecho ahora. Y si nos retiramos de la Corte, ¿a dónde diablos vamos a recurrir? ¿Ah? De eso vamos a tratar, hermano. Te voy a explicar históricamente por qué no debemos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Viva el Perú! ¿Dónde está Dani? Dani, saluda a la gente un rato, saluda. Ahí listo el último. Compatriotas, vamos a hablar sobre eso, pero pueden apoyar este espacio, hermano. Apoyen este espacio, hermano. Hoy vamos a saber qué cosa ha querido decir la señora Dina Boluarte, esa hipócrita que se parece a Judas, Efialto o Bruto. ¡Viva el Perú! Apoyen a otro hermano, muchas gracias. A roto. Viene Lovedina, una última. Apoyen al historiador Augusto de Congas. Hay que apoyarlo, una colaboración. Él va a continuar, hermano, pero también cansa, pues todo más de aquí se la pasan 2 horas parejo. Aquí se queda hasta las 8 de la noche. Apóyenlo, por favor, compañeros. Quiero aprovechar para mandar saludos a Pedro Gómez en Utah, al hermano Dumas Dulce en Chile, y también acá tengo unos saludos que siempre nos escriben en redes. La hermana Teresa Hualpa, también, hermana, muchas gracias por seguirnos. Al hermano Alfonso en España también. A la compañera Angie en Italia, muchas gracias. Su programa es de Eco Latino, un saludo. Ya habrá oportunidad por una entrevista con el compañero Leonardo, presidente de esta institución. Y bueno, vamos a continuar con Augusto de Congas. A ver, fuerte palmas por él. Conga, dilo nomás, lo de Lovedina. Va a tener lo último, hermanos. Algo más está pasando ahí en el Congreso y en el Palacio de Gobierno. Conga ya tiene la información, lo está traduciendo a su manera. ¿Ya? Fuerte palmas para ir a ver Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! Mi hermano, la señora Dina Boluarte, quizás en su desconocimiento, ella piensa que renunciando o sacando del Perú de ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a librar de lo que le viene. No, ella piensa que con solamente presentar una solicitud el Perú puede quedar fuera del foro o de este foro supranacional. No, hermano, esto demora mínimo 3 años. Esto demora. Pero ella piensa que tratando de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella piensa que va a evadir su responsabilidad por el genocidio andino, por los más de 80 muertos en nuestro país en las últimas protestas que ha habido, hermano, en los Andes. Antes que se me pase, hermano, este 20 de junio, hermano, toda la macroregión sur, toda la macroregión norte se va a concentrar acá, en este valle. ¿Para qué? Para protestar, para marchar, para hacerle sentir ese Congreso mochasueldo, a ese Congreso corrupto, o este gobernante espurio, como lo ha calificado el presidente de México, Manuel López Obrador, que el pueblo está descontento con todo ello. Compatriotas, nosotros vamos a estar, el Ágora Popular va a estar presente en esa marcha. Quiero decirles una vez más, hermano,
El que habla es un militar en situación de retiro. Muchos me han visto ahí en Abancay. Esos 2 meses yo he estado acá. El Ágora se ha fajado. El Ágora ha tragado gas. El Ágora fue detenido, el Ágora fue secuestrado, el Ágora fue siniestrado allá por más de 70 venezolanos. Nos persiguieron. ¿Cuál era el objetivo? Callarnos, amedrentarnos, pero esos términos no están en el vocabulario del Ágora popular. Compatriotas, esto va para los hermanos en el exterior, para Víctor en Estados Unidos, para Suiza, para mis amigos de Estambul, para mis amigos hermanos de Somalia, un país en guerra. Pero ven, el Ágora popular, qué hermoso, hermano. Un aplauso, hermano, un aplauso por eso. ¡Viva el Perú! Compatriotas, el 20 empieza. Este 20 empieza. Le voy a contar una vez más, hermano. El que habla ya tiene un casco de acero y fibra blindado. No es que me lo haya comprado, sino que un compatriota que vive en Londres me lo ha entregado. Un compatriota peruano. Tengo un chaleco antimisil. Lo voy a traer a partir del 20. Me han obsequiado una bota antimina. Unas botas antimina, hermano, casi 20 centímetros de alto. Entonces tengo mi casco de blindado, mi chaleco antimisil y mis botas antimina. ¿Sabes qué me falta, hermano? Yo lo propuse para las protestas pasadas. Una vez me trajeron un Volvo, no sé si alguien me vio en Abancay, pero un Volvo es muy grande, no entra. Entonces he conversado con una persona acá en San Borja, ahí donde frente a las instalaciones de la Marina de Guerra del Perú tienen un club. Ahí alquilan un jeep. Y yo quiero el jeep, hermano, ¿cuál es el problema? Pero ese jeep quiero adaptarle un parlante, adaptarlo ahí y una bandera arriba, la huifala, junto a la bandera del Ágora popular. ¿Estaría bien o estaría mal? Ya. Pero ¿sabes dónde está lo malo? El alquiler del jeep cuesta 5.000 soles. 2.000 soles de alquiler, 3.000 soles para el seguro. Si lo tiran piedra, lo rompen, lo queman, eso no es mi problema. Pero es ¿qué te digo? No es una situación que estoy buscando con mis amigos de Coyique, ¿no? A ver si a algún amigo le interesa, y si no le interesa no hay ningún problema. Voy a dar por último un número, hermano. Mi celular está malogrado, pero tengo un chanchito, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo gasto en mi casa, hijos. Tengo hijos que estudian, nietos que estudian. Hay 3 nietos, mis nietos, su papá, basura, los han abandonado. Ni un solo hermano. Pero no le puedes dejar porque son mi sangre, ¿sí o no? Son mi sangre, pues, hermano. Tenemos que luchar. Por eso toda la mañana voy a vender mi flauta. Ahí gano más plata. Miren, hermanos, este número es 983-864-691. Repito, 983-864-691. No es para mí, es para el jeep. Pero eso viene con chofer y todo, porque de la hora nadie, si yo puedo manejar, pero este no sabe ni manejar. Esto va a ir con su gasolina y al costado. ¿Está escuchando, Dani? ¡Viva Perú! Es que queremos hacerlo, hermano, para impactar al mundo. ¿Por qué? Porque las marchas que hay acá, hermano, todo el mundo, todos quieren dirigir. Todos se llevan a su gente por otro lado. Por eso el Ágora Popular y otras organizaciones civiles estamos coordinando, hermano, para que haya una sola dirección, para que una sola persona lidere esta marcha, porque tenemos que unirnos. Solamente la unión nos va a dar fuerza. Van a venir nuestros hermanos aymaras,
los pueblos originarios, los quechuas como yo, van a venir representantes de las 47 etnias de nuestra Amazonía, porque la marcha tiene que ser de todas las sangres. La huipala va a flamear ese día. ¿En dónde? En el jeep. ¿Sabe qué es un jeep, no? Ya. No, ojalá se concrete, personal, ojalá se concrete. O si no, hermano, nos alquilamos un triciclo, pero ¿cuál es el problema? Pero vamos a estar ahí. Con o sin jeep, vamos a estar ahí. Pero ¿sabe por qué quiero eso, hermano? Porque yo soy chato. Mido 1,74 m, pero cuando hay multitud me pierdo. Pero el jeep es más alto y es más fácil maniobrarlo, ¿o no? Bueno, es un pensamiento, no sé, en mi estupidez de repente estoy pensando así, hermano. Pero no sé, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, hermano, ya. ¡Viva Perú! Porque tenemos que luchar. Sin lucha no hay victoria. Tenemos que hacer frente. Tenemos que entender, hermanos, que estamos viviendo una lucha de clases elevada a la máxima potencia. ¿Entre quiénes es esta lucha? Entre los que lo poseen todo y lo desposeído que somos nosotros. Entre el rico y el pobre. Entre el opresor y el oprimido. Esa es nuestra lucha. Algunos dirán, yo tengo todo en mi casa. Tengo casa, mis hijos son profesionales, tengo pensión. Yo tengo compatriotas, disculpe eso y mucho más. Pero ¿por qué estoy acá? Porque tengo hijos y estoy por los hijos de mis hijos. Por ellos estoy acá. Porque a ellos los he prometido, hermano. El día que yo me retire a mis cuarteles de invierno va a ser cuando a ellos les seré de una patria más libre, una patria más soberana, una patria para que estas futuras generaciones no sean explotadas, no sean humilladas, para que estas futuras generaciones sean verdaderamente libres. Pero todo ello parte por la imperiosa necesidad de la reforma de la Constitución Política del Perú. Compatriotas, vayan compartiendo, compañeros. El día que nos atacaron al Ágora Popular, más de 70 venezolanos ingresaron a las instalaciones del Ágora Popular. ¿Quiénes estaban ahí, hermano, presentes ese día? Levante la mano. Hay gente que estuvo ahí. Yo llegué a las 11 de la mañana. Luego estaba nocaut técnico. ¿Por qué? Porque, hermano, lo habían golpeado, hermano. No pensaba muy claro. Yo llegué, hermano, con otro compatriota. ¿Qué hicimos? Agarramos, hermano, un parlante y empezamos a llamar a la gente. En 2 horas llegaron más de 3.000 simpatizantes del Ágora Popular. Un aplauso, hermano, por eso. Estiman este espacio porque lucha, hermano, este espacio no se calla. Hermano, ¿cuál era nuestro objetivo? El objetivo era capturarlos a los 70 venezolanos, enmarrocarlos o encadenarlos o amarrarlos y traerlos acá a la futura Plaza José de Graviel Condorcanqui. Pero ¿sabe qué hizo la policía, hermano? ¿Sabe qué hizo el ministro Interior? Mandó más de 1.000 policías para protegerlos. Rodearon todo el Ágora, nos sacaron acá a esta avenida. Entraron como 200 motorizados. Trajeron un vehículo policía blindado. ¿Quién ha visto eso, hermano? ¿Ah? Y sacaron, ahí estaba, ¿no? Y sacaron a los venezolanos uno por uno y los metieron a ese vehículo blindado y se lo llevaron. ¿Ah? Porque si no, hermano, no sé, hubiesen estado ahí junto a San Martín. ¿Pero por qué entraron? ¿Sabe qué buscaban? Buscaban los planillones de más de 2 millones de firmas que teníamos ahí. Pero nosotros ya teníamos información de que el Ágora iba a ser atacado, pero no sabíamos cuándo. Pero previendo todo eso, sacamos, hermano, en un camión los 2 millones de firmas y lo pusimos en un lugar seguro. Hoy están en un lugar seguro. ¿Cuántas firmas nos faltan? Aproximadamente 1 millón de firmas. A partir que pase la protesta del 20 de junio, vamos a empezar a recolectar para completar el 1
millón que falta. ¿Por qué millón? Porque normalmente nos piden 2,5 millones de firmas, que es el 10% de los votantes total. Pero necesitamos por lo menos 3 millones a más. ¿Para qué? Porque en el Jurado Nacional va a haber depuraciones. Por eso queremos, hermano, esos más de 2 millones de firmas están allá garantizados, están en una bóveda de seguridad. Desde aquí va un mensaje para esa gente delincuente, criminal, que cuando en la próxima oportunidad algún payaso del más alto poder o algún chistoso que quiera desalojarnos de allá, pueden venir con 1.000 venezolanos, con 1.000 delincuentes, pueden incendiar todo, pueden quemar todo, pero en una hora los vamos a agarrar a todito porque vamos a rodear. Ya tenemos otra estrategia. La cuestión era rodear todo, poner tranca para que no pase nada. Pero en el momento no pudimos pensar, hermano, porque también los policías nos agarraban a varas. Hayan visto mucha gente, lo pasamos en vivo. Pero para aquellos que se atrevan otra vez a atacar el Ágora Popular, no saben la sorpresa que les espera adentro, compatriotas. Lo vamos a hacer respetar este espacio. Nos han querido desaparecer, nos han querido encarcelar, nos embocaron. Ustedes son testigos. Nos llevaron allá todos, yo me escapé, pero no por mi iniciativa. Los propios terras me dijeron: tío, vete por acá. Y me escapé. Ahí los Lorna se lo llevaron. ¿O no, Dani? Mire, hermano, una cosa. Señor alcalde, ¿cómo se llama? Rafael López Aliaga. Mira, te voy a decir, hermano. Señor Rafael López Aliaga, en el centro de Lima hay 3 lugares donde hay mucha confluencia de público. Uno es el Parque Universitario, otro es la Plaza San Martín y el otro es Chabuca. ¿No es cierto? Muy bien. Pero cosa rara, en el parque hay cómicos. Yo también me pongo a ver a veces, yo también me voy, me siento 10, 20 minutos. Pero allí no hay policía, allí no hay serenazgo, actúan a su libre albedrío. Me parece muy bien porque es una plaza pública, ¿no? En Chabuca ahorita está hirviendo, no hay un serenazgo, un policía que nos incomode, no hay. Y nosotros que estamos aquí en la plaza, ¿qué hicieron? Nos desalojaron, nos sacaron. ¿Por qué? Porque estos gobernantes que sirven a sus patrones, como lo ha dicho el expresidente de Acción Popular, Mesías Guevara, ha dicho bien claro, este Congreso trabaja en favor de sus amos, de sus patrones, que no son el pueblo. ¿Qué hicieron? Dijeron: esos que están ahí, para nosotros, son terroristas, son comunistas. Tenemos que sacar de la plaza. Y nos mandaron como 3.000 policías y nos sacaron. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué, compatriota peruano? Porque estos sátrapas que gobiernan hoy este país, por orden de los grupos, por los monopolios de los oligopolios, no les gusta un espacio como esto. No les gusta. ¿Por qué? Porque aquí se ilustra, se instruye, aquí se educa a la población con la verdad, se le dice a la población lo que está pasando en el Perú. Por eso quieren aprobar una ley para impedir que las redes sociales hablen mal de los congresistas. O sea que no quieren que le digan que son mochasueltos, que son corruptos, que son narcotraficantes, que son rateros, que son lobistas de las grandes transnacionales. Eso no les gusta. Y lo han dicho. Se hablan para el Congreso, hermanos. ¿Es cierto o no? ¿Hay mochasueldos en el Congreso o no? Le roban a su propio trabajador. Entonces, ¿cómo actúan esos congresistas? Igual que el que cobra cupo, igual que el sicario, igual que el que presta gota a gota, igual que el traficante de terreno, porque le cobran, ¿o no? Y estos congresistas también igual. A su trabajador, ¿qué le dicen? Me tienes que dar el 30% de su sueldo o si no, no trabajas.
¿Qué le dice, hermano, el extorsionador a los dueños de los restaurantes? Me tienen que dar 10.000, si no, no te dejo trabajar. ¿Qué dicen los narcotraficantes, los que trafican con terreno? Tienes que pagarme si no te voto. ¿Qué le dicen los de gota a gota? Si no pagas tanto, te meto bala. ¿Esto ahorita qué le dicen? Si no me pagas el 30%, no trabajas, te despido. ¿Qué cosas son? Delincuentes, extorsionadores, taúres, truanes, pillos, perversos delincuentes, rateros sinvergüenzas, corruptos. Eso es este Congreso de la República. Y esa ley que quieren aplicar, hermanos, para todas las redes sociales, medios de prensa, es justamente para callarnos, para no denunciar las fechorías que cometen a cada instante allá en el hemiciclo. Pero eso nos callará, hermanos. No, pues vamos a seguir denunciando. Ya sabemos que el señor José William Zapata le ha comprado, hermano, carteras, billeteras Renzo Costa. Cada uno cuesta 750 soles. ¿Para qué les ha comprado? Para regalarle a esas congresistas mochasueldos. ¿Y sabes quién fue la primera en recibir esa billetera Renzo Costa de 750 soles? La Chabelita Isabel Cortés. Esa que cuando barría las calles de Lima es un trabajo honrado, y yo le invitaba a su café con su pan con atún. Hoy ya no toma café, hoy toma capuchino, hoy ya no toma atún, hoy come faisán a la parrilla. ¡Qué bestia! ¿Cómo ha cambiado esta señora, no? ¿Cómo ha cambiado? Pero esta señora no sabe, hermano, que en 5 años ni siquiera va a poder pasar por esta plaza, ni siquiera va a poder decirle a sus amigas que hoy trabajan en las calles: ¿cómo estás, María? ¿Cómo estás? No sé. Este es, pues, hermano, Isabel Cortés. Una vez le presté el micro allá, cuando ya era congresista, allá en el Ágora. Hermano, balbuceaba, no sabía hablar, y le tuve que prácticamente quitarle el micro, porque daba vergüenza que una congresista no sepan articular bien sus palabras. Es una vergüenza que una congresista por lo menos no sabe recitar una oración. Qué triste, hermano. No, y se fue, molesta se fue. A mí me interesó un pepino. Esta señora vendió su alma a los grupos de poder. ¿Acaso la señora Dina Boluarte? Mira, ¿sabes cómo pasó esto? Por el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, 1 de mayo, la señora Dina Boluarte conversó con varios organismos que trabajan, como la CGTP, entre otros, para condecorar al trabajador más sobresaliente. Nadie aceptó esa condecoración, nadie, porque era una farsa, porque esta señora quería lavarse la cara con los trabajadores del Perú. Entonces, ¿a quién le aconsejaron? A la Chabelita. A la Chabelita. Lo llevaron a Chabelita, hermano, a Palacio en un BMW, con chofer, con escolta, todo. Ahí la presidenta o la usurpadora entregó un cartón y una chapita. Esta señora casi llora, emocionada, dijo: tenemos que apoyar y hablar con Dina Boluarte. ¿Lo dijo o no? Pero antes, ¿qué decía? Responsable genocida, tiene que ir a la cárcel. Como una chapita. Pero para mí que no fue solamente cartón, solamente chapita. Para mí, hermano, que le entregaron un billetón. ¿Sí o no? Para mí que es un billetón. Estas horas siempre salen, estas horas siempre hay incendios, no sé, hermano, ¿ya? Hay que esperar que estas horas siempre salen. Apúrate, hermano bombero, apúrate. ¡Viva Perú! Entonces, hermano, mira, esta congresista Chabelita se vendió a los grupos de poder, ¿o no? Se vendió.
y dijo, vamos a apoyar y dialogar con Dina Boluarte, y hasta ahorita ya no critica, ya no dice nada. ¿Qué va a decir, pues, hermano, si ya recibió la marmaja por debajo? ¿Ah? ¡Viva el Perú! Entonces, compatriotas, ya sabemos, hermano, este 20 de junio, no, lo estamos llamando la tercera toma de Lima. Al respecto se ha pronunciado el ministro de Interior, el señor Vicente Romero, y dice, no va a haber toma de Lima porque Lima va a ser tomado por la policía con más de 60.000 efectivos. 60.000 efectivos. Mira, hermano, vamos a tocar un tema, mira. Ustedes han visto en la mañana los noticieros que de la avenida Arequipa quieren sacar a todos los vehículos solamente para que circule esos corredores morados. Ya. Hermano, yo estuve en la mañana por ahí. Hermano, yo conversando con un chofer, me dice, ¿sabe qué, señor? Yo vengo desde Puente Piedra hasta Chorrillos porque trabajo en Chorrillos. Soy ingeniero y tengo mi carrito. Pero el combustible que consumo desde Puente Piedra hasta Chorrillos, me dice, me sale caro. Entonces cuando vengo de Puente Piedra me traigo gente hasta 2 de mayo. Y de 2 de mayo me voy con gente hasta Chorrillos. Es una forma de pagar mi pasaje. Y casi la mayoría lo hacen así. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren sacar a todos los autos de la avenida Arequipa pensando que así el tráfico va a ser fluido. ¿Y a dónde se van a ir a otro lado, pues, hermano? Arenales. ¿Para qué? Quieren entregarle toda la avenida Arequipa a los corredores. Señores autoridades, tu alcalde de Lima, no sé. Ustedes son indolentes. Ustedes son indiferentes. Millones de personas trabajan haciendo taxi y lo llaman la mafia de los colectiveros. Ahí no hay mafia, señores periodistas de Panamericana Televisión. Allí no hay mafia, señores reporteros de Panamericana Televisión. Hay gente sí que aprovecha eso, se lleva pasajeros, los secuestra, los roba, hasta los viola así, pero no son todos. Hay gente que trabaja con honestidad. Hay gente que trabaja porque tiene que llevar el pan a su casa. Diariamente suben las cosas. Diariamente sube el arroz, sube el pollo. ¿El pollo cuánto está? ¿Cuánto? 12. 15. Hermano, ya va a llegar a 15 soles el pollo. Mira, hermano, en la mañana en Coyique una señora decía, ¿por qué sube tanto el pollo? Si el pollo estaba 6 soles, hoy está más de 14 soles. Pero ¿sabes a quién le echan la culpa? A Pedro Castillo. Mira, hermano, te voy a contar. Y yo le pregunto a la señora, yo estaba vendiendo flauta en el mercado de Coyique, cerca de mi casa. Allá hay 2 mercados. Estaba en la tercera. Como ya eran las 11:30 de la mañana, le digo a la señora, ceñito, pero ¿por qué usted le echa la culpa a Pedro Castillo? Ese cholo, se ha hecho subir todo. ¿Qué le iba a decir, hermano? ¿Qué le iba a decir? Pero desde acá le voy a explicar, hermano. ¿Recuerdan cuando con Pedro Castillo, si no me equivoco, el pollo estaba 8 soles? ¿Recuerdan o no? 8 estaba. Y de repente subió a 9. Y estos medios de prensa, ¿qué dijeron? La ineptitud, la incapacidad de este profesor rural, no hace que el pollo se dispare, que el petróleo sube, que el gas sube, que el dólar sube. ¿Cómo manipulaban a la gente? Hermanos, los que hemos leído algo, sabemos muy bien por qué sube el pollo. ¿El pollo de qué se alimenta? Del maíz. Y el Perú es importador de maíz. Lo que producimos en nuestro país
no es ni el 15 ni el 20% del consumo total de maíz en nuestro Perú. ¿Y quiénes nos vendían? Le comprábamos maíz a Ucrania y a Rusia, porque son los dos más grandes productores de maíz. También le compramos a la Argentina. Argentina también produce maíz, pero sus productos son, por ahí dicen que son transgénicos, no sé. Entonces, cuando aún nos vendían el pan 5 por un sol, de un momento a otro bajó a 3 panes por un sol, ¿o no? Y todo el periodismo le echaba la culpa a Pedro Castillo. Pero estos pseudo periodistas sabían muy bien que el alza de todo eso era producto de la invasión de Rusia a Ucrania, producto de que Estados Unidos, amparado en la OTAN, dijo: Rusia no va a vender sus productos a ningún país del mundo. Por eso empezó a subir el maíz, el pan, el pollo. Hoy está bordeando los 14, más de 14 soles el kilo de pollo. ¿O no, hermano? Está subiendo la papa, pero porque la gente dice: ¿pero por qué vas? Chocherita, hermanito, por favor, Chocherita. Mira, por favor, San Marquino, ponte más acá. Hermano, mira, dice: ¿pero por qué sube la papa si el Perú es productor de papas? Sí. ¿Sabe por qué sube? Porque el petróleo está en alza. El petróleo está en alza. Nosotros tenemos acá Petroperú, Talara, solamente produce el 40% de lo que se consume en el mercado interno. El resto es importado. El gas sube todos los días, ¿no? Le echaban la culpa a Pedro de todo: pollo, pan, harina, petróleo, todo sube por gas. Hoy está subiendo, hermano, el 70-80% más. ¿Qué cosa dice la prensa? Mudo, calladito. ¿Por qué no dice que por culpa de este gobierno espurio sube todo? Porque si dijera eso, estarían mintiendo al país, porque todo el alza se produce como consecuencia de la guerra ruso-ucraniana. Eso es la verdad. Pero estos periodistas nunca le decían la verdad al pueblo peruano. Lo decían siempre por la incapacidad, por la ineptitud de este prosor rural. Sube todos los precios. Hoy no dicen nada, están calladitos. ¿Sí o no, América Televisión? ¿Sí o no, Frecuencia Latina? ¿Sí o no, Panamericana Televisión? Sátrapas, miserables, serviles de los grupos de poder. A ustedes hoy les paga esta señora Dina Boluarte. ¿Para qué? Por la, ¿cómo se llama? Por la propaganda de la prensa del Estado. Gracias, hermano. Papá, voy a hablar sobre esto. ¿Puedes cortar? Ahí ya está. ¿Me permite 10 minutos? Corta, hermano, ya voy a hablar sobre algo, quiero decirles algo. ¿Puedes cortar ahí? Todo para no pasar nada. Dani, ven.